que debería formar parte de la malla curricular y particularmente del contenido de la materia de cuarto año. Y en realidad esto debería partir mucho más abajo, ¿no? Técnica quirúrgica, en el área preclínica, en el área clínica, en el internado obligatorio y obviamente en la residencia, ni qué decir. Entonces, eso es honorable cosa. Eso es lo que se está haciendo en otras universidades que están más preocupados por la enseñanza, la educación, que por la semana médica. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de este pilar esencial. Yo estoy ahorita en el INSLAB, que es el Instituto Nacional de Simulación, que nosotros entrenamos a gente joven que tiene ganas de aprender y sobre todo estamos orientados nuestro trabajo hacia profesionales cirujanos ya con experiencia, ya con residencia formal en cualquiera de las modalidades, porque sabemos que es deficitaria la formación que tienen en mínima invasión, o en residentes, que es el grupo ideal para poder enseñar. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué los residentes? Porque los residentes son materia prima fresca, no están contaminados con malas maniobras o me refiero a malas maniobras mecánicas, ¿verdad? De la parte psicomotora. Y entonces es más fácil moldearlo y corregirle e incorporarle habilidades motoras con mayor facilidad que a un cirujano que ya tiene experiencia, que ha tocado el laparoscopio y que ha adquirido la habilidad en su forma, en la forma como él ha enseñado, sin una formación, sin una instrucción necesaria, ordenada, programada, como es la simulación. Entonces, esta experiencia realmente es fantástica y definitivamente la simulación es parte de la educación en todo el mundo. Y hoy vamos a hacer una introducción, pero en una mezcla, ¿no? Esto, por ejemplo, da mucho para hacer un stand-up. Se me ocurrió en una ocasión hacerlo y sale muy bonito cuando el grupo participa también. Y esto se llama educación que construye. La simulación hace al maestro. Normalmente el ser humano está sometido a cierto tipo de reacciones en situaciones de estrés, en situaciones inesperadas, donde ponen a prueba, ¿no?, tu capacidad de respuesta intelectual, motora, afectiva, en una circunstancia en la cual puede estar en riesgo tu vida, puede estar en riesgo la otra persona, el grupo. Entonces, alguna vez les ha debido tocar pasar una situación así. Y hoy, por ejemplo, esto en el stand-up sale súper bueno, ¿no?, en que tú dices, vamos a simular en este momento, no sé, ¿cuántos están ahorita acá? Jóvenes, a ver, ayúdenme, ¿cuántos son? 17 personas seríamos, doctor. Con usted 18. Pobres, ¿no? Bueno, pero ese es el grupo que está interesado. Antes yo les reñía, en realidad hay que premiarlos. Entonces, estamos viajando los 18, ¿no? Y bueno, las azafatas, estamos en un avión a punto de despegar y las azafatas acomodándolos, señores pasajeros, este es un vuelo, el Boeing, el 707, con destino a la ciudad de Santa Cruz, con un tiempo promedio de vuelo de 45 minutos, la temperatura en el aeropuerto de Virutiviru es tanto, bien interesante, te hacen la demostración dónde son las puertas de exit, y si no logra ver, siga las lucecitas que están pintadas en el piso con cintas fluorescentes, toda la historia. Y en caso de que exista una despresurización, caerán automáticamente unas mascarillas a su cabeza, usted acomode una mascarilla y usted primero respire antes de ayudar al resto, toda la historia. Y para la azafata, y soy el capitán, ¿no? Dice, quiero agradecerles por volar con nosotros. Después de ciertas horas de entrenamiento, quiero comunicarles que este es mi primer vuelo real, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que el avión está full con 220 pasajeros y te das cuenta de que el piloto es primerizo. Entonces, si yo tuviera opción de, no sé, pues, ¿qué harían? Si yo tuviera opción de bajarme, la pensaría, diría, maestrito, como en colectivo, no pare maestrito, me voy a bajar en la otra esquina.
porque yo no sé cuán bueno esté este piloto para hacernos llegar bien a Santa Cruz. Pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harías? Me Ya, quedaría deshacer nomás ya, Doc, pues, si estamos ¿ah? en un vuelo. Solo te ¿Qué haría? deshacer, Doc. ¿Ah? Deshacer. A Deshacer rezar, nomás ya, Doc. Otro, ¿qué haría? Confiar nomás en el piloto porque se supone que ha practicado, doctor. Claro, yo lo que haría es revisar si bajo mi asiento hay paracaídas, ¿verdad? Normalmente te dicen, ¿verdad? El salvavidas, no el paracaídas, el salvavidas, y rezar y confiar en el piloto, ¿no? En todo el equipo, como siempre. Bueno, a ver qué ha ocurrido acá. Sam. Datos de accidentes de aviación. Ahora, para que se fijen ustedes, y van a aterrizar a unos números que son increíbles. Muchos estudios han debido haber, estos los restos de Lion Air que cayó esto fue por Irak, creo, ¿no? Donde lo único ves que es burbujeos y restos de materiales que podrían corresponder a un avión. En 2017, no hace mucho, hay un link para ver estos datos. Ustedes van a ver Harold Reinter, ¿no? Dice, hubo 36.800 millones de vuelos en todo el mundo, lo que da una relación de un accidente cada 7.36 millones de vuelos. Imagínense, es impresionante de ínfima la cantidad de accidentes aéreos que existen. Dado el tráfico aéreo mundial estimado de alrededor 37.8 millones de vuelos, la tasa de accidentes es un accidente fatal por 2.54 millones de vuelos. 3 por cada 10 millones de pasajeros. O sea, nada. Y dices, wow, qué maravilla, ¿qué es esto? Y la seguridad aérea aumenta, es Aviation Safety Network, ha afirmado que el nivel de seguridad ha aumentado significativamente y concluyen ellos diciendo que si la tasa de accidentes hubiera permanecido igual que hace 10 años, habrían habido 39 accidentes mortales el año pasado. A la tasa de accidentes del año 2000 habría habido incluso 64 accidentes fatales. Aún así, las tasas son bajas y obviamente después del 2019 se produce 19, 20, 21 son los años con menores accidentes aéreos. ¿Por qué? Porque el COVID, ¿verdad?, estuvo presente. ¿Cómo logra la aviación estos niveles de seguridad? Muy sencillo, porque todos los pilotos, además de ser entrenados en la parte teórica, el examen psicológico, pruebas de aptitudes, entran a lo que es el entrenamiento a simuladores de cada tipo de avión en particular. Estamos hablando del Airbus, del 767, o sea, todos los tipos de aviones en los cuales se especializan. Uno que pilotea el Airbus seguramente puede manejar los de abajo, pero el de abajo no va a poder hacer. Y esto mismo nosotros deberíamos hacer en cirugía, en medicina, ¿verdad? Crear centros de simulación. ¿Te imaginas tener un quirófano así, moderno, con programas validados donde tú entres, agarres la torre de la laparoscopía, digas voy a operar una vesícula, empiezas, y en ese instante, como en la aviación, haces un mal movimiento y cortaste la arteria cística y empieza a sangrar. Entonces, esas son situaciones inesperadas en las cuales los pilotos deberían tener la capacidad para responder de la mejor forma. ¿Qué ocurre? Ahora vienen los datos. ¿Qué ocurre en otras áreas como la cirugía, la medicina, la cirugía laparoscópica? Antes de la era laparoscópica, todo era el aprendizaje en forma tradicional, ¿verdad? Mi profesor me toma de la mano, me enseña y aprendes a operar en pacientes vivos, con tus profesores que te instruyen. Normalmente tú primero lo que haces es mirar, ayudar y después de unas cuantas cirugías o cuando el jefe lo decida, te da una cirugía. Entonces ahí entra el tema ético, ya ver quién familiar de quién es el paciente y muchas veces la responsabilidad médico-legal ya no da oportunidad a que el residente en formación tenga tan libremente opciones de entrar a cirugías abiertas y menos laparoscópicas, ¿no? Y aún con esta pandemia por el COVID, las oportunidades disminuyeron aún más. Es grave los residentes que van a egresar, que han estado el 20, el 21 sin actividad, porque se han dedicado a vacunar COVID.
y no han agarrado una pinza laparoscópica y ocasionalmente un bisturí. Por lo tanto, el nivel de formación es realmente crítico en la residencia. En pregrado, ni qué decir. Es el momento en que la simulación se constituye un elemento central del aprendizaje, tanto en pre como en posgrado. Este es un quirófano moderno, ¿verdad? La cantidad de monitores para ver para el ayudante, para el instrumentador, para el cirujano. Y este es el centro de simulación que existe acá, de donde les estoy hablando yo, que es el INSLAB, ¿no? Que donde tú puedes entrenar, todos estos jóvenes que ustedes están viendo son cirujanos formados, seguramente ginecólogos, urólogos, cirujanos generales o ya especialistas, que vienen a incorporar estabilidad en su formación. Y miren estos números. La tasa de error en el área de la salud. Las cifras actuales, esto es la OMS, las tasas actuales resultantes de procedimientos médicos, según la Organización Mundial de la Salud, son preocupantes. 1 en 300. ¿Sí vean? ¿Cuánto era en la aviación? Vamos a volver. Fíjense. 1 en un accidente fatal por cada 2.54 millones de vuelos, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos hablando 1 en cada 300 accionares de los médicos. Nos debe mover a replantear nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje que respondan a las exigencias de la nueva normalidad. Algo está mal, es necesario hacer algo. Fíjense en lo que es parapente, 1 de cada 560 accidentes fatales. En lo que es paracaidismo, 1 en cada 100.000. Submarinismo, 1 en cada 34.000. En cambio, en el accionar médico, fíjense, en el área quirúrgica o médica, 1 en cada 300. O sea, esto es grave, ¿verdad? Entonces, algo hay que hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿hay simulación para bajar el error humano? Por supuesto. La aviación lo ha demostrado con sus eficientes tasas, pocos accidentes aéreos, ¿verdad? Y la respuesta, claro que sí. Y no necesita las grandes inversiones que tiene la NASA, ¿verdad? Para tener una tremenda estructura para entrenar a los astronautas. La revolución en el campo de la simulación en cirugía laparoscópica y otras áreas han dado grandes pasos, sobre todo en el periodo de la pandemia, forzada por las circunstancias, que es posible, por ejemplo, ahora pensar en una telesimulación y entrenamiento a distancia. Nosotros tenemos una plataforma propia del INSLAB, donde incluso hemos generado, ahorita están entregando el tercer prototipo de low cost, 1.400 bolivianos, un simulador que te llegue en una bolsita y agregado las pinzas y las 6 estaciones donde tú puedes practicar, haces el ejercicio, subes a la nube y nosotros estamos viendo cómo estás trabajando. Y esa es a distancia, ¿verdad? Eso es virtual. Y puede llegar un momento en que solo vengas a dar los exámenes prácticos al instituto o si vives en Cochabamba lo puedes hacer presencial en los simuladores oficiales que cuestan cada uno promedio entre 4 y 6 mil dólares. Entonces el tema es ese, entre lo que es lo virtual y lo presencial. ¿Cómo podemos lograr la incorporación de habilidades sin el presupuesto de la NASA? Claro, si tuviéramos ese presupuesto sería más fácil, a pesar de que de contar la universidad con el, ¿cómo se llama esta cuestión que dan las regalías del petróleo? IDH, doctor. Podríamos tener o pensar en contar con unidades de simulación para técnica quirúrgica, para anestesiología, para cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva en simulación. O sea, las oportunidades son inmensas. El tema es, nosotros hemos incorporado el programa en la UNITEF, fue la primera universidad que nos ofreció opciones para poder hacerlo hace como 8 años. Después estuvimos en Univalle, pero San Simón tiene otra manera de pensar, ¿no? Así que esto es una iniciativa privada, con tecnología moderna y el mejor programa de simulación, sin lugar a dudas, que es el C1 Lab, ¿no? Es simulación remota, asincrónica, y nosotros hemos incorporado esto híbrida. Esta simulación remota, asincrónica, híbrida, te permite prepararte en tu casa, en el centro, en el hospital donde estás, ¿no? Y tener una doble plataforma. Nosotros trabajamos con la Universidad Católica de Chile, la unidad de simulación, y tenemos nuestra plataforma. Entonces, tú vas optando por las dos opciones
Y es el único centro en Bolivia con estas características. Y cada vez estamos creciendo más. Lo último es el tercer prototipo, es fantástico, el simulador. ¿Cuáles son los elementos centrales para la simulación? Tener primero el equipo, ¿verdad? El hardware, el software. Tener un programa de entrenamiento como el que les voy a mostrar. Y el tercer pilar es pues lo difícil de conseguir, que son los instructores evaluadores, ¿verdad? Alguien que valide tu trabajo, alguien que diga, estás bien, estás mejorando, tienes que corregir por aquí. Y esto implica tener una plataforma en la cual tú puedes subir, ahora están trayendo el ingeniero, todo el prototipo aquí, y puedes subir tú en tu casa, armar tu simulador y empezar a subir tus ejercicios, pues tú tienes en tu plataforma el acceso a la información de en qué consiste cada uno de los procedimientos, cómo lo tienes que realizar, en qué tiempo, ¿verdad? Y una vez que tú entras en tiempos, en habilidad, te dice, bueno, puedes subir tu video a la nube y ese nube va a ser evaluado por un grupo de instructores, que eso es lo más difícil de conseguir. Eso se llama retroalimentación. El instructor evalúa en la plataforma con un programa muy, muy bueno que han trabajado ingenieros locales, excelentes ingenieros de nuestro medio, y hoy consuma lo nuestro es lo más importante. Y tú puedes hacer retroalimentación verbal, es decir, en el minuto 2 con 15 segundos hay una maniobra que está incorrecta porque estás tomando mal la pinza, tienes que cambiar la posición de la pinza, girar la mano, o sea, tú puedes retroalimentar con pequeños mensajes verbales, o lo puedes hacer un mensaje escrito, y cuando el estudiante ha logrado entrar en tiempo y ejecutar el ejercicio en forma correcta, le dices automáticamente has aprobado y pasas al segundo ejercicio. Este es un experimento que lo hemos replicado nosotros acá con un grupo de residentes de primer año, ¿no?, a los cuales se sometió a un proceso de entrenamiento en forma progresiva y con ejercicios de complejidad cada vez mayor. Este es el grupo promedio, y como en todo siempre hay un grupo el destacado, el experto, el capo, ¿no?, que nació con simulador y con pinzas en su mano, el resto promedio, y que van a iniciar un proceso de entrenamiento en 14 estaciones. ¿Se fijan? Esto lo hacemos con las pruebas de aptitud psicomotora, ¿no?, evaluando con un máximo de 25 puntos la calidad técnica. Y esto vamos a comparar con las habilidades de un nivel experto. Entonces, el talentoso y fíjense, el promedio, parten primera semana, segunda semana, tercer módulo, cuarto módulo, quinto, prácticamente entre el cuarto y el sexto, todos, incluso el talentoso, han incorporado la habilidad con un 80-90% de satisfacción. O sea, abajo son el número de sesiones, si ustedes pueden ver, y el puntaje. Y fíjense que el talentoso que estaba acá arriba ya rápidamente ha sido agarrado. Y cuando llegan al final, el talentoso sigue siendo talentoso, pero la distancia ya no es tan grande con el promedio. Y lo más interesante es que que todos los estudiantes adquieren la habilidad psicomotora, ¿no?, con lo cognitivo lo tienen que traer. Y lo segundo es que tienen resultados muy similares, muy próximos al nivel del experto. Entonces, la simulación es un procedimiento que realmente funciona. Es un programa súper. Estas son las curvas. Si se fijan, el nivel experto, el experto con el promedio. Y luego se comparó este mismo ejercicio con los residentes entrenados con simulación para realizar una entero-anastomosis versus cirujanos que han aprendido, son de la era prelaparoscópica y que han agarrado la laparoscopía de alguna manera, y se vio claramente que el nivel de formación de este grupo era muy deficitario y que la plataforma C1 Lab incluye desarrollo de comunidades, gamificación, interacción a través de redes sociales y muchas otras más, de manera de maximizar el compromiso, el engagement, promover un sentido de pertenencia, que es el belonging, para todos sus usuarios. Y fundamentalmente nuestros valores como INSLab y C1 Lab son, saben lo que es C1 Lab, ¿no? Tú lo haces, yo lo hago.
valores como colaboración, innovación, trabajo en equipo y visión al futuro. Creo que eso es lo más importante, conformar un trabajo. Y yo tengo paralelo a esto el INDO, que es el Instituto Nacional de Diabetes y Obesidad, donde hemos conformado un equipo que venimos trabajando hace 11 años y medio y con satisfacción decimos somos el único equipo en Latinoamérica con el instituto que está acá en el 7º piso de la Torre Cruz del Sur. Cuando quieran están invitados. Top 10 de Latinoamérica, estamos entre los mejores de Latinoamérica en infraestructura, en recursos, en equipo, y eso es muy bueno, ¿no? Tener un grupo que esté trabajando 11 años en un medio como es Bolivia es raro lograr. ¿Qué necesitas para esto? ¿No? Necesitas un súper programa. ¿Por qué? Para igual que en la aviación, hacer que la práctica te hace el maestro. Esto solamente con un constante entrenamiento en simuladores de última generación, son los que tenemos nosotros. Un programa serio, reproducible y validado. Eso es lo importante. Una red docente es lo más difícil de conseguir, que realice el seguimiento y el feedback. Este programa fue desarrollado por el Centro de Simulación de la Universidad Católica de Chile, que son nuestros aliados estratégicos, y juntos estamos ejecutando el mejor programa de simulación laparoscópica en el INSLab Cochabamba. El programa de entrenamiento SUPER consiste en tener un módulo básico, tiene un módulo avanzado, y además de este módulo, de estos dos módulos que son los ejes centrales de nuestro programa, tenemos módulos de hernia, de bariátrica, de vía biliar, y las certificaciones están dadas por la Universidad Católica de Chile, el INSLab y la Sociedad Boliviana de Cirugía. Este que estoy apuntando con el puntero es el último en llegar, es el LS1100, es el último simulador, es fantástico, tiene la última tecnología con sistema LED y una serie de accesorios adentro que yo no conozco, no sé mucho, es demasiado ya información para mí, y acá en el instituto trabajando. La telesimulación es una realidad en el INSLab, ¿no? Y esto se está consolidando más al haber promovido la producción ya en serie de los simuladores low cost. Con 1.400 bolivianos tú tienes tu simulador en tu casa, pagado el transporte donde estés. Entonces, actualmente estamos con un módulo básico, porque el avanzado implica tripa de bovino, con ciertas características, cierto diámetro, cierta longitud, con un preparado especial porque fácilmente huele. Entonces, es un poco complicado y difícil hacer el avanzado. El avanzado en general lo hacen acá, pero el básico son estaciones en pequeñas plataformas que vienen en tu aplicación y te dicen qué es lo que tienes que hacer. Tú estás viendo acá, ¿no? Estamos en este lugar y esta es la aplicación. Nosotros somos INSLab. Y siempre uno se va preguntando, yo partí con la laparoscopía en sus inicios en Chile, agarré eso, después hice cirugía de cabeza y cuello 2 años, pero veía de que no era mi futuro, ¿no? Y decía, o sea, ¿cuál es el límite? No existen límites para la mente del ser humano que quiere crecer, que quiere desarrollar, y agarré el 2005 la cirugía bariátrica y dije, esta es mi oportunidad. Este es el momento, y empezamos con lo que es la cirugía bariátrica. Y al principio no era fácil agarrar el entrenamiento. Existía muy pocos centros en el mundo entero, porque todos estaban en ese afán de querer aprender, y pedías un curso que costaba entre $2,000, $3,000 hasta $10,000, el IRCAD, y en Europa y en Estados Unidos con los cursos llenos. Y tú ibas al curso y terminabas operando chanchitos por $6,000 y no agarrabas la habilidad, porque está demostrado, y nosotros lo podemos evidenciar después, de que no puedes incorporar una habilidad en 2 días, por más intensas que sea la participación. Entonces son cursos de pura charla, amistad, amigos, paseo, porque lo mínimo que necesitas para incorporar una habilidad son 120 horas. ¿Y cuántas son 120 horas? En 3 semanas estás vos bien preparado como un cirujano con habilidades básicas. Y en 4 semanas, estamos hablando de 160 horas, puedes adquirir las habilidades avanzadas. ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? ¿Jóvenes están o no hay? Sí estamos, Doc. No hay preguntas, está todo muy claro, Doc. No es muy claro. Hoy hemos trabajado en este video y yo lo he completado, jóvenes hackers, y vamos a aprovechar. Es un video no más de 2 minutos, porque no quiero partir con todo, pues vamos a quedar a medias, porque después tengo mis clases de portugués. Yo tengo que ir a dar unas charlas en octubre. En octubre tengo que estar primero en Oruro, luego en Salvador, Bahía, Brasil, y luego me voy a Estados Unidos, a San Diego. Es la época de viajes para congresos. Entonces, esto está en el contexto de un macrotítulo que se llama Dolor abdominal en el paciente con bypass, que es absolutamente distinto al dolor abdominal en un paciente que no tiene cirugía bariátrica ni metabólica. Entonces, todos los centros públicos y privados en Bolivia no tienen la gente capacitada para atender un abdomen doloroso post cirugía bariátrica, porque no está incorporado en tu disco duro qué es un bypass, por dónde va una asa alimentaria, qué es un espacio de Petersen, qué es el espacio intermesentérico, qué pasa con un one anastomosis gastric bypass, por dónde van las asas. Entonces, es una nebulosa, ¿no? Y en Brasil a mí me ha tocado participar ahí hace 3 años, y este año también voy a participar ahí como instructor en el Bariatric Life Support, ¿no? Es muy parecido a la ATLS, pero es un curso que entrena a los cirujanos generales de los hospitales públicos y privados, los que quieran, a enfocar el manejo del dolor abdominal en el paciente con bypass. Y ustedes van a tener oportunidad de ver algo que se les va a caer sus pelos al final. Esta es una de las complicaciones de la cirugía del bypass, se llama hernia de Petersen o hernia interna. Ya no se los voy a leer, pero ese es el común de los pacientes, 100 kilos, 150, 170, este fin de semana me superó de 172. 5 meses después, dolor abdominal difuso, vago. Él estaba en Santa Cruz desde joven y me dice, ahí comí algo, vamos a parar un poquitito, comí algo y me cayó pesado. Me llaman de allá y yo le digo, tienes que venirte, amigo, porque estás fregado. Si te quedas, te vas a morir. El dolor se intensifica de 10 sobre 10. Yo no sé cuánto pudo haber influenciado el vuelo de Santa Cruz, 45 minutos, y llega a Cochabamba, en el aeropuerto está una ambulancia esperándolo, porque el paciente tuvo un síncope, un colapso por dolor. Dice nada más de 6 horas. Náuseas sin llegar al vómito. Llega a una clínica privada, me llama, me dice, yo no voy allá, así que trasladen a donde yo trabajo. Llegó 2 horas después, le hacemos laboratorios y tomografía. Entonces, estas son las imágenes que el cirujano tiene que aprender. Si le muestras esto, dirá que es raro, no sé qué es. Este apelotonamiento de asas en el hipocondrio izquierdo corresponden al mesenterio rotado después de que una parte del intestino se ha metido a través del agujero o del espacio de Petersen y se ha hecho una hernia interna. Hay agrupación de asas intestinales, hay ingurgitación vascular, como van a poder ver. Miren acá, esta es una imagen única. Fíjense cómo se colocan las asas arremolinadas y el mesenterio acá ingurgitado, y acá hay un par de asas que están sufriendo más de la cuenta. Fíjense ahí, miren estas 2 asas acá y el resto con congestión mesentérica, edema de pared y bien dilatado este acúmulo parece un repollito, es así como se describe este arremolinamiento de asas, ¿no? Ahí vamos viendo y prepárense para lo que viene. Les voy a explicar. Este es el Petersen. Esta es el asa alimentaria que sube para unirse con el estómago, esta de acá. Por lo tanto, entre el mesenterio de este intestino delgado, entre este de acá, se nos viene, y el colon, el mesocolon,
del transverso. Les voy a... Ese triángulo marcado con negro, ese es un espacio que no existía antes. Eso ahora es un espacio real. Y muchos cirujanos bariátricos no cierran este espacio. Nosotros nos demoramos 20 minutos más en cerrar el intermesentérico y el Petersen. Antes lo hacíamos con Etibón, no absorbible 3 ceros. Y después de este caso que van a ver, hemos dicho esto no nos puede volver a suceder. Hemos cambiado nuestra estrategia y ahora hacemos en doble corrida de Prolén 0, una sutura macha muy gruesa para cerrar este espacio. Ahora van a ver lo que ocurre. Ya estamos con el paciente en quirófano. Fíjense ese intestino. Ese par de asitas que habíamos visto. Esto ya no tiene remedio. O sea, esta tripa murió. Es parte, uno no sabía si era asa alimentaria o era asa biliar o era asa común, pero después vemos que es asa biliar y que está como a 20 centímetros del ángulo de Treitz y está como a otros 20 centímetros de la enteroanastomosis. Fíjense, esta otra asa peor, está a punto de estallar y ahí está el defecto. Este es el defecto de Petersen, por donde se han metido estas asas y han quedado estranguladas y atrapadas en esa posición. Este es una hernia de Petersen complicada, obviamente. Tuvimos que resecar y juntar con todos los riesgos, porque además el tiempo transcurrido y la sepsis que atraía este paciente. Yo creo que pudo haber incrementado en algo el riesgo del vuelo, la presión dentro de la nave, pero algo hizo que esto acelerara el proceso según el paciente 6 horas, porque yo le he hecho la anamnesis como los chicos que rotan conmigo saben, de arriba abajo, de izquierda a derecha y sacarle todos los datos, y 6 horas, y se cerró en 6 horas porque había ido a comer una carne al arriero en Santa Cruz y media o una hora después, cuando estaba con el postre, empezaron sus molestias. Son algunas de las travesuras que hacemos en los momentos de descanso en el hospital. Y asociado a esto, tenemos el otro caso que hicimos, que es otro video muy interesante. Y con eso terminamos. Esta es otra de las complicaciones. Son 3 o 4 que hay que saber. Esta es una úlcera marginal o úlcera de neoboca por bypass gástrico. Miren el pesito, ¿no? Y ahí viene la endoscopía. Pero para llegar a la endoscopía, el diagnóstico, ya habíamos agotado ecografía, tomografía y no sabíamos por qué le dolía y por qué le dolía tanto. Esta ya es la unión de la gastroyeyuno, las asas, el asa biliar y el muñón cerrado, y ahí está la úlcera. Y normalmente las úlceras no se la ven de arriba, hay que hacer una retrovisión y ahí se logra ver la úlcera. Son úlceras muy dolorosas, se presentan en pacientes bypasseados que fuman, que toman AINES, y los dolores son de 8/10 o 10/10 y que parten con un disconfort total. O sea, tú no sabes qué le duele, pero el paciente le duele. Y este paciente dijimos, bueno, vamos a hacer la endoscopía en quirófano y si no, vamos a tener que hacer una laparoscopía y ver por qué le duele tanto a la señora, ¿no? Y bueno, con esto aprendimos, ¿no? Ya sabemos ahora clínicamente cómo es las manifestaciones clínicas de una úlcera marginal o úlcera de boca anastomótica o úlcera de bypass gástrico, así se llama, las características de presentación y que ya y con una certeza de un 90% decimos, tú tienes úlcera marginal por estrés, por AINES o por fumar, endoscopía, y en el 90% nuestro diagnóstico es certero, ¿verdad? Entonces, estas cosas normalmente no los ve el internista, no los ve el cirujano de emergencia, y cuando viene, entonces todavía, ¿y qué es el bypass? Entonces se están cuestionando todavía, y estas otras cosas junto con el sangrado y la obstrucción, bueno, la obstrucción la hemos visto, el sangrado, los leaks
Las filtraciones de las anastomosis son como los cuatro estados de complicación post-bypass. Ahora, el porcentaje de complicación, aquí les voy a mostrar una diapositiva más, en cirugía bariátrica ha llegado a tal nivel de excelencia que el porcentaje de complicaciones está por debajo de o es igual que operarse de una cirugía de vesícula o una histerectomía, ¿no? O sea, ese es el nivel, fíjense acá, los leaks en bypass son del 0.5 al 1.5. O sea, las complicaciones que uno puede esperar asociadas. Nosotros ahora hemos tenido, ayer he reoperado una de 3 con sangrado del puerto. Hay que diagnosticar precozmente, hacer una interpretación inmediata e ir y resolver, ¿no? Todas estas complicaciones que ustedes acaban de escuchar y ver están por debajo del 0.5 o del 1%. Las úlceras, no sé dónde está en la otra diapositiva. Este es un leak, una filtración que van a poder... Cuando entras a reoperar y ves esto, se te frunce todo, se oscurece todo el panorama, ¿verdad? Ya dice, pucha, acá morí. Junto con el paciente y van a mirar ahí todo el proceso inflamatorio, empieza a ver, todavía esa colección es fluida, ¿verdad? Y de dónde viene todavía no sabes, ese es el asa alimentaria, todo empastado, lóbulo hepático izquierdo hacia arriba, estamos tratando de soltar ahí abajito, está el bypass, ¿vieron? 2 burbujas y algo de saliva, el que es cirujano bariátrico ya hizo el diagnóstico, ahí está la fuga, ¿verdad? Que todavía no está muy convencido, ahí está el hilito, ¿verdad? Pero todavía he ido a buscar, ¿no? Si no hay 8, y evidentemente vamos a ver, por este sitio había otra colección próximo al estómago excluso, pero no era del estómago excluso la filtración, no era miren, la otra, esta ya es purulenta, esta vino de la conexión previa, era una especie de un reloj de arena que comunicaba esta con la otra, y esto condiciona una sepsis, pero en cuestión de horas. Esta paciente estaba esto es cirugía revisional, una paciente que ya había sido operada 4 veces antes, nosotros le hicimos el bypass, fíjense, provoca un estado de un SIRS en cuestión de horas, ¿no? Había sido operada a las 18 horas, la paciente estaba séptica, ¿no? Con un cuadro de distrés y sepsis, pero con una respuesta inflamatoria sistémica brutal. Este es el estómago excluso, pero no había filtración en ese sitio, estamos bastante bien, ¿no? Y ahí está el excluso, sin problemas, ya estamos planificando algo más en este paciente, ¿no? Vemos el estómago, el excluso está íntegro, no hay fugas en esto, vamos bien, ¿no? El problema creo que está en la gastroyeyuno, ¿no? Y vamos a revisar ahora con más, sí, seguimos con el excluso, nada. Hay algo de líquido turbio al resto. Es así como uno tiene que presentarlo, o sea, no de memoria. Hay complicaciones en el cero, pues nada, son mamones, ¿no? Entonces, fíjense, miren el burbujeo. ¿Vieron? Ahí está el oído. Vamos a retroceder para que vean dónde está. ¿Dónde está la barra? Bueno, ahí lo estamos cerrando sabiendo que se va a abrir. Se va a abrir en lapso de 24 a 36 horas más. Se va a abrir, ¿no? Pero igual hay que poner un punto y un buen drenaje. Necesito controlar mi tiempo, así es que los voy a invitar a que hagamos presencial. Voy a presentar las 3 charlas para controlar tiempos y optimizar todo, porque si a mí me dicen 20, yo termino en 20, así tienen que ser, ¿no? Porque en Bolivia le dices a tu profesor que dé una charla en 20 y te da en 20 horas, pero no, entonces es el maestro máximo, pero cuando sale a dar charlas afuera, mudo, no habla nada. Afuera, 20 y 1 segundo, se apagó todo. No hay tu tía, no, yo soy el maestro, nada que ver. Y acá se está haciendo un procedimiento agregado que es en el estómago excluso, una gastrostomía.
Vamos a abrir el estómago y vamos a colocar una zona de gastrostomía. Ah, no estamos suturando el escluso todavía. Ahora la gastrostomía. Ahí viene. Que es una pequeña jareta en el estómago excluso, el estómago que queda, separado del pouch gástrico, el estómago pequeñito que se fabricó. Vamos a avanzar algo más. Este video hay que cortarlo, está muy largo, creo que este no es el correcto. Bueno, ahí se va a abrir, sí, este es. Se abre el estómago a nivel de las grapas que tenía, fíjense, ya esto debería habernos alertado, o sea, hay líquido de retención. Este segmento del escluso estaba realmente no comunicado o muy pobremente comunicado con el resto. Parecía que hubiera tenido una cintura porque no nos funcionó. Ahí está la gastrostomía. La gastrostomía no nos sirvió, no lográbamos pasar al resto, o sea, no fue una solución. En ese momento nosotros estábamos tranquilos, dijimos, por aquí esto nos sirve para descomprimir y alimentar a nuestro paciente, pero lamentablemente como era cirugía revisional y ese estómago había sido sometido a 4 procedimientos previos, era un poco difícil poder ver qué ocurría con la parte distal del estómago. Listo, está suturado y viene el último paso. Bueno, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos mañana en el hospital para seguir armando el resto de organizar ya las presentaciones. Si no tienen preguntas, nos vemos mañana.